8 de la mañana con 6 minutos, 8 con 6 minutos, en Punto Noticias, primera emisión. Continuamos con más diálogos y entrevistas. Nos acompaña vía telemática Priscila Schettini. Ella es esposa del defensor del pueblo Freddy Carrión, quien está siendo en estos momentos o enfrentando una investigación por una presunta agresión sexual, y sobre él también hay la amenaza de un juicio político por incumplimiento de funciones, de acuerdo a lo que dice la legisladora que va actuar como interpelante en este caso. ¿Cómo está Priscila? Buenos días, bienvenida. Le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla a Licenia Espinel. Ayer la legisladora Yesenia Gomaní decía que tenían información que estaban siendo analizada sobre esta supuesta agresión sexual, que hay declaraciones de la víctima, que hay un video incluso que involucraría a un tercer funcionario del gobierno del expresidente Lenín Moreno, un ministro, dice, cuyo nombre obviamente no ha sido revelado, que habría conocido de esta reunión que se produjo en el departamento del exministro de Salud en medio de un estado de excepción. La pregunta aquí es, ¿cómo está este proceso? ¿Cómo lo están enfrentando ustedes como familia? ¿Y existen o no existen las pruebas del caso para asegurar que el señor Carrión participó de esta presunta agresión sexual? Buenos días, bienvenida. Buenos días, Licenia, Alexis. Un gusto estar con ustedes. Gracias por este espacio para poder compartir la otra versión de la historia. Bienvenida, buenos días. Como es cierto, en este proceso de abuso sexual para mi esposo Freddy Carrión, en la mayoría de las versiones, en 13 versiones iniciales que se dan dentro del proceso, que todavía como es un proceso reservado no se ha podido dar, no existe ninguna declaración de abuso sexual. La versión cambia más o menos a partir de las 11:45 de la mañana, donde el señor Falconi se encuentra detenido en flagrancia. Es ahí que en la medianoche el señor Falconi llama al ex ministro de Gobierno, Gabriel Martínez, para informar lo sucedido. Se los traslada a los señores al Hospital Metropolitano. Tampoco existe ningún tema de abuso sexual, tampoco es llamado por exámenes de agresión sexual a la persona. Se contraponen, se contradicen muchas versiones de lo que se puede ver y analizar el expediente. Esto es una manipulación. Hay que decir, Licenia y Alexis, que desde el año 2019, octubre, nosotros como familia hemos recibido amenazas de bomba, hemos recibido amenazas de muerte, mi esposo, mis hijos y yo. A la presentación del informe que fue en este año, el problema fue ahí que también existieron muchas más amenazas y fue un perseguido político desde ese momento. Entonces, se reunió con falsos amigos en el momento que no era el adecuado, pero decir que hubo un abuso, una agresión sexual, es totalmente falso. Hay muchas cosas en el expediente que no se ha dicho, porque solamente se han filtrado cosas que perjudiquen al defensor del pueblo, haciéndole ver que existió un tema de abuso sexual. Cuando no es así, no es la realidad. El expediente no habla de un abuso sexual. La mayoría de las pruebas no se va por ese lado. Yo como esposa, como compañera, como madre de sus 3 hijos, yo creo en su inocencia. Sería incómodo yo estar al frente creyendo que él es culpable. Y como mujer sería vergonzoso estar creyendo o asegurando que él es inocente cuando no lo es. Y por eso estoy al frente. Creo en su inocencia, creo en lo que él dice y creo en lo que dicen las pruebas y en el expediente que está ahí. Priscila, usted acaba de decir algo que a mí me parece bastante grave, y es que el señor Falconi, exministro de Salud, da una versión primero y luego, cuando recibe esta llamada del ministro de entonces, ministro de Gobierno, el señor Martínez, cambia la versión, y ahí, como por arte de magia, aparece el tema de la supuesta agresión sexual. ¿Es así o yo le interpreté mal? Así es, así es. Hasta, como digo, en la madrugada se realizó esa llamada, que eso fue público. Existe la foto en la que sale el señor policía con el celular que decía Gabriel Martínez, que fue público esta foto, que no sabemos cómo se filtró tan rápido la información, los videos, pero es así. En realidad, hasta las 11:45 de la mañana del día siguiente, del 16, de ese mismo día 16, no había ninguna agresión sexual, ningún abuso sexual. A las 11:45, oh sorpresa, están detenidos y se presume que hubo una agresión o abuso sexual. Y se da dos versiones de testimonios anticipados del señor Falconi y de la señora ahora llamada víctima.
Ingeniera, ¿cómo le va? Buenos días. Hola, yo le Alex. voy a plantear una pregunta que tengo que hacerla, que es mi obligación y que puede resultar bastante incómoda. Lo lamento si es que es así, pero esto es una entrevista. Freddy Carrión han tenido antecedentes de violencia doméstica con usted. Justamente el día de ayer fui a rendir la versión a Fiscalía porque toparon un tema del año 2017, que presenté una denuncia intrafamiliar. Es un tema bastante delicado, no por él, en realidad. Esto fue un malentendido que sucedió en esa época, un poco para resumir, porque sería muy largo todo este tema. Ujú. En el año 2016 yo quedé embarazada de los gemelos, mi segundo embarazo. Tuve un embarazo bastante complicado, bastante fuerte, me tocó renunciar al trabajo, placenta desprendida, acostada permanentemente. Quienes son madres podrán entender. Comienzo en este proceso ya en septiembre. El doctor menciona que yo tuve una depresión postparto bastante fuerte, bastante delicada. A raíz de todo este complejo, yo llegué a verle a Freddy con bastante fastidio, con bastante odio, que eso está demostrado y tengo absolutamente todos los exámenes. Estuve en clínica, en el 2018 pasé por una parálisis de mitad de mi cuerpo y se puede entender por qué se da esto. Esto fue un malentendido, no es ningún tipo de agresión, es más, no existieron lesiones y la única lesión que dice en el expediente es un golpe anterior que no tenía nada que ver con eso. Entonces, es un tema muy delicado, más bien para mí, Ujú. no para Freddy, sino para mí como tema de mujer, porque sería revictimizar todo lo que yo he pasado. A pesar de eso, fui a rendir la versión el día de ayer, pude contar mi historia completamente, cómo sucedieron las cosas, cómo Ujú. sucedió el hecho. Y claro, es chistoso porque no viene el caso cuando me preguntaron, ¿y en qué año usted hizo la tesis? Ujú. ¿O por qué en la dedicatoria no estuvo Freddy? Son preguntas a las que doy a pensar que no entiendo por qué perseguimos o por qué me buscan toda la información posible de mi vida, ¿no? Ujú. Pero esta respuesta que usted nos acaba de dar, ingeniera, me parece a mí que es pertinente porque aclara una serie de versiones que se han ido tejiendo y que han sido parte también de la construcción de un relato que ha tenido mucha fuerza en los medios de comunicación, medios que sabemos qué orientación tiene. Y yo ahí, Así es. y yo ahí quiero preguntarle también, usted emitió una carta hace algunos días atrás en donde señala que no solo el defensor del pueblo, Freddy Carrión, sino que usted y su familia en general, a partir de los hechos de octubre del 2019, y no sé si incluso antes, por la postura y las, digamos, las exposiciones públicas y políticas que ha tenido el doctor Carrión, han sido víctimas de persecución. Coméntenos un poco sobre esto también, ingeniera. ¿Cuáles han sido, digamos, esos indicios que a usted le hacen en este momento denunciar que su familia y el defensor han sido perseguidos? Sí, para culminar solamente el anterior en el tema de la denuncia, hay que decir que este tema fue absuelto porque la señora jueza, que era mujer, no encontró indicios de absolutamente nada en el tema de la denuncia del 2017. Con la siguiente pregunta, es verdad, a partir, sí, Freddy ha sido la única autoridad que ha sido, que su trabajo en la Defensoría del Pueblo ha sido defender los derechos humanos, lo ha hecho en casos como Furukawa, las personas del tema de las vacunas VIP, el tema de los posgradistas, Ujú. el tema de personas con discapacidad, la lucha para las medicinas con las personas de enfermedades catastróficas. Ha sido una defensa global, Ujú. sin ver a las personas, sin ver a quién preferencia se da, sino ha sido en general. Lo más importante que en octubre él estuvo del lado del pueblo, él estuvo con las personas que luchaban en ese momento. Eso disgustó a mucha gente. Hicieron un informe de la verdad que no lo hizo Freddy Carrión, que no lo hizo el defensor del pueblo. Tuvieron una comisión de la verdad que lo realizó, pero que él, ¿qué hizo con ese informe? No se quedó quieto ahí. Él presentó la denuncia al expresidente, a la exministra, Ujú. en sus funciones, diciendo que les deberían prohibir la salida del país por temas de lesa humanidad. Eso disgustó y molestó. A raíz de octubre del 2019 hemos recibido amenazas, dos amenazas de bomba en la madrugada. Hemos recibido, Freddy, amenazas, él personalmente, por mi lado en casa, me han perseguido carros con pistola, motos con cuchillos, llamadas telefónicas que sabían dónde estaba, cómo estaba vestida, cuánto tiempo estoy fuera de la casa, que mis hijos están solos en casa, y han sido una situación de amenazas, de amedrentamiento, amenazas que nos han causado en realidad bastante miedo, temor, y por eso siempre hemos visto la manera de cuidarnos, de protegernos,
pero siempre Freddy estuvo al frente y eso disgustó. Podemos decir que sí es un perseguido político, que no se justifica el hecho reciente, pero que ya habían antecedentes anteriores de hace 2 años en los que hemos venido por un proceso de persecución, de amenazas, de amedrentamiento a toda la familia. Priscila, según el argumento de quienes buscan este proceso político paralelo al caso judicial que llevan adelante en contra del señor Freddy Carrión, él habría perdido la calidad para ostentar este cargo porque según la legisladora que está impulsando este proceso, él ha cometido un abuso a los derechos humanos al haber participado en esta supuesta agresión sexual en contra de esta señora que estuvo en esta reunión con el exministro Falconi. Usted dice que en las primeras horas que se produjo este caso, ella no había denunciado ninguna agresión sexual, que esto apareció después. ¿Quién cree que esté detrás de que ella ahora denuncie una supuesta agresión sexual y de que el señor Falconi haya cambiado su versión horas después de que se conoció el incidente? No existe ninguna acusación particular todavía, ninguna denuncia particular. Hasta este momento todavía podrían hacerlo. Esto fue un tema flagrante de fiscalía, que fueron más bien por un tema de toque de queda, nunca fueron por un tema de abuso sexual. Existen temas delicados que se encontraron dentro del departamento del señor Falconi y que eran tan flagrantes que también no lo han mencionado. Entonces, obtuvieron como digo, el momento indicado para poderse deshacer del defensor del pueblo. Pero como yo digo, no es solamente el defensor del pueblo. En la carta que yo les explicaba, hay un ser humano y hay una familia detrás de todo esto. Están sus 3 hijos pequeños, estoy yo. Yo tengo, siempre he trabajado y por esta situación también me quedé sin trabajo. Él tiene retenidas las cuentas. Básicamente yo estoy hecho cargo de absolutamente todo. Es una situación bastante de Freddy. Mía, nunca nos hemos enriquecido desde que Freddy está como defensor del pueblo. No se lo acusa por ladrón, por corrupción, porque haya perjudicado al Estado, porque se haya robado un centavo de alguien. Le pusieron una trampa. Le están acusando. ¿Cómo es la manera más fácil de perjudicar a un político? Es acusándolo por hechos sexuales. Y eso es lo que hicieron ahora. Utilizaron que lastimosamente hubo una gresca, hubo una pelea en la que justamente 3 personas que bebieron alcohol y que estuvo una persona de sexo femenino ahí, lastimosamente, pero eso no significa, no se ve en ningún lado que haya abuso sexual ni agresión sexual. Ingeniera, hay un tema que a mí me llama mucho la atención y obviamente usted lo habrá analizado no solo con su esposo, con el defensor, el doctor Carrión, sino también con su equipo de abogados y no sé, con alguien más, especialistas en estos temas. Pero a ver, primero, la rapidez con la que se filtra el video de un conjunto habitacional. O sea, un video que debía haber sido objeto de pericia judicial, tener cadena de custodia, como dice Licenia, va a parar a manos de estos periodistas de investigación que además son siempre los primeros a los que les llega el material de fiscalía. Coincidencia, ¿no? Por otro lado, en el video siempre está abierta la puerta del ascensor. Y un ascensor tiene un tiempo de 10, 15 segundos para que las puertas se cierren. Y resulta que la única cámara que está precisamente grabando los hechos es la cámara que está instalada dentro del ascensor. Es decir, que hay alguien que está procurando que el ascensor no se cierre para que la cámara siga grabando y los hechos ocurren justamente en la puerta del ascensor. No sé si ese detalle ustedes lo han conversado, qué es lo que pasó, quién estaba impidiendo que la puerta del ascensor se cierre. Sí, justamente esas mismas observaciones nos hemos hecho y hemos analizado absolutamente todo, las fotografías, los videos que se filtran. Es verdad, se supone que las versiones cuando dicen, ella dice que ocurrió eso antes de que salga del ascensor. El tema de abuso fue antes del ascensor. ¿Cómo nos explicamos que ella sube y el señor Falconi y Freddy están muy tranquilos, como amigos? Si hubiera existido una agresión antes, debería ser otra la manera de recibir a la persona. ¿Sí? La chica no tiene ningún tema de desesperación, de víctima de me alejo, porque si ya tuvo la posibilidad de irse, de bajar hasta el subsuelo 2,
de buscar a 4 agresores que ella menciona, supuestamente en el subsuelo 2, ¿por qué regresa nuevamente donde supuestamente existe un agresor? ¿Por qué se dice que en otras partes menciona que la agresión fue en el piso 10, que hubieron otras personas? Las versiones de todos es que existieron otras personas que los atacaron. En ningún momento dicen que el señor Freddy Carrión es el que abusó sexualmente o el agresor sexual de esta persona. Como digo, el ascensor se mantiene abierto, porque es la única cámara en realidad. No existen los pasillos, no existe nada, y solamente ahí se graba. El primer golpe que da fue Falconi, y no necesariamente porque él está acusando de algo. Las otras versiones hablan de que Freddy estaba tranquilizando a la persona, que era distinto a lo que se está diciendo en otras redes y comunicaciones. Entonces, yo sí invito en realidad a todos los medios de comunicación, periodistas, que hacen un trabajo imparcial de poder conocer o que conozcan la otra versión también de las cosas, que conozcan en realidad qué es lo que está sucediendo en el proceso. Estamos hablando de un tema de abuso, pero existen exámenes que comprueben, mencionan un examen médico legal que se hizo 4 días después. ¿Cómo justificamos eso? Cuando normalmente de lo que yo conozco y tengo amigos y conocidos, cuando existe una agresión sexual, violación, el mismo día se realiza el examen médico legal, no 4 días después. Priscila, ayer la legisladora Yesenia Guamaní mencionaba la existencia de otro video, que era parte del proceso, y dijo ella en su momento lo darán a conocer que se observa en él. ¿Ustedes tienen conocimiento de ese segundo video? ¿Saben, están enterados de la existencia de ese otro video? Por un lado. Por otro, usted dice que dentro de este departamento se encontraron algunos elementos. ¿Qué podemos pensar de esos elementos? ¿Qué tipo de elementos son? Económicos, ¿Ya? así es, Que no han sido revelados, que eso no ha sido difundido ni viralizado. exactamente. Entonces, el asambleísta menciona el tema de otros videos. Nosotros que Que le estamos habría viendo hecho con el llegar el abogado, señor Villavicencio, dijo además. sí, bueno, dentro del proceso, el doctor Stalin Raza, quien lleva la defensa de mi esposo, no se ha presentado ningún otro video, no hay ninguna hasta el momento otra pericia adicional, porque ya fue abierto el video del ascensor, se vieron en temas de laboratorios de criminalística, no existe otra prueba, otro video adicional. No sé de qué hablan, no sé de qué video estarán pensando posiblemente sacarlo después, no tengo la menor idea, pero legalmente no existe todavía otra prueba más. Entonces, se lo acusa, como dicen, el tema político también confabulado con un hinchamiento mediático, que lo que buscan, como digo, es simplemente sacar a la piedra del zapato, que es Freddy Carrión, de todos los gobiernos, porque saben que él siempre ha luchado por los derechos de todas las personas, sin mirar el tinte político de absolutamente nadie, ni mirar quién es presidente, vicepresidente, sino defender los derechos de la ciudadanía. Y eso les conviene, porque no tienen controlado la parte de lo que es la Defensoría del Pueblo o los derechos humanos. Yo quisiera complementar la pregunta que le planteaba Licenia, ingeniera. A ver, hay un video, ayer nos lo dijo en este espacio la asambleísta Yesenia Guamaní, que es quien va a llevar adelante el proceso político en la Asamblea Nacional, y quien le hace llegar, como decía Licenia, este video, este segundo video es del señor Villavicencio. Al estar Villavicencio involucrado, uno puede ya, digamos, plantearse una serie de hipótesis. Yo quisiera saber también si es que usted con su esposo y sus abogados lo han conversado. ¿Cuál es el problema que probablemente pueda tener el doctor Carrión con Fernando Villavicencio, tomando en cuenta la forma de actuar de este asambleísta, y siendo él el primero que tuvo acceso al video de seguridad, por ejemplo, y sabiendo el rol político que está jugando actualmente Fernando Villavicencio? ¿Hay algo que les haga pensar a ustedes que hay un interés por detrás? De lo que pude darme cuenta, Freddy no tiene ningún inconveniente con el señor Villavicencio. Es más, un momento me lo topé sin querer en la asamblea y le pude decir que el tema de la denuncia mía, que con mucho gusto yo le aclararía y estaría dispuesta a conversar con él. Se lo dije a él mismo. Eh, Segundo, por lo que se ve, el día mismo de la apelación, que fue el anterior jueves, oh sorpresa, ese mismo día en la tarde, la señora fiscal general saca una foto acompañada con el señor Villavicencio. Correcto. Se ve que tienen muy buena relación, entonces el interés está, me imagino, por ese lado.
Esperemos que este gobierno ha mencionado de que va a ser muy democrático, de que no va a haber persecuciones, de que va a dejar en libertad la justicia y esperamos que eso se haga, que los jueces, fiscales, que las personas académicas, que los abogados que conocen de este tema en realidad se puedan pronunciar y conozcan la verdad y se haga justicia con Freddy Carrión. Porque, ojo, aquí 3 personas fueron involucradas en el tema de toque de queda. 3 personas supuestamente rompieron eso. 3 personas tomaron. Y la única persona que está detenida y la única persona que está preso en la cárcel 4 es Freddy Carrión. Las 2 personas son ahora víctimas protegidas de la fiscalía, testigos protegidos. Entonces, ¿por qué solo a uno sí y a los otros 2 no? No entendemos tampoco la posición de la señora fiscal en ese sentido. Priscila, ¿qué nivel de amistad tenía el señor Freddy Carrión con el señor Mauro Falconi? Porque para que haya Yo, asistido a una reunión en pleno toque de queda, yo deduzco que tenían que haber sido buenos amigos. ellos se conocen desde más o menos 4 a 5 años, no es una amistad al 100%, se conocen por temas laborales y justamente, ¿no? Yo sé por mi esposo y todo, por unos videos, que ellos fueron también a la defensoría del señor Falconi a hablar temas de la vacuna, de las vacunas VIP, Ujú. cómo él había salido, lo que iba a denunciar y absolutamente temas de esos en particular, que Freddy siempre estuvo, no con el señor Falconi, que siempre estuvo atrás del tema de las vacunas VIP. Entonces, supongo que esa fue también la relación que hizo que él vaya para esta cita. Es más, es algo, él les dice, cuando él se va a demorar en la noche, él siempre lleva una chaqueta, siempre, o sea, es costumbre. Ese día nunca llevó chaqueta. Y a los señores que estaban con él le dijo, regreso bajo en 2 horas. Significaba que él nunca se iba a quedar. Hay un lapso que Freddy no se acuerda, él dice que tomó vino algo y no se acuerda más. Y en realidad en los exámenes psicológicos todo se da que con veracidad él lo habla naturalmente, que no está negando absolutamente nada, porque en su caso es difícil no acordarse porque toca construir todo un hecho de lo que no se conoce. Ujú. Entonces, en realidad hay muchas cosas en el expediente, hay muchas entrevistas que se hacen, hay muchas pruebas que no cuadran con las personas. Estamos diciendo que los 3 estuvieron, bueno, se vio en las fotos un tema de botellas, de que estaban en estado etílico, pero aparentemente luego sale de que no estuvieron ninguno tomado. En exámenes no hay nada. O ¿Cómo sea, juzgamos de eso? claro, solo el señor Carrión estuvo en estado etílico y los otros dos que Ni participaban de la él, reunión no. ni él, No, ni él. ni él tampoco. Qué raro. Ingeniera, hay otras dos cosas que me dan curiosidad, no me quedó del todo claro en la primera parte de su intervención. La una es, ¿qué es lo que provoca el incidente? ¿Qué es lo que ocurre? No sé si el doctor Carrión conversó con usted, con el doctor Raza. ¿Qué es lo que provoca el incidente con Falconi, por un lado? Y por otro, hay una fotografía que circula en donde se ve a un policía que está chateando detrás de ellos. ¿Qué pasó con ellos? No sé si el doctor Carrión estaba con su seguridad, quién le acompañaba esa noche, etcétera. Sí, él estaba con 2 personas de seguridad ahí que fueron después. Claro, en esa foto de la que menciona es cuando Freddy le han sacado mucho, ¿no? Freddy le mira a la chica y atrás está un policía. Entonces yo me pregunto ahí también, esa es la actitud, que eso ya debe haber pasado una hora y media después del incidente. Esa es la actitud de una persona que es víctima de agresión. Esa es la actitud de una mujer que ha sido agredida, violentada. Cuando le queda viendo a Freddy, no es una actitud de rechazo, o sea, de molestia. Estaba atrás un policía. Ese rato pudieron haber dicho, él me agredió, él fue la persona, pero no. Esperaron hasta las 11:45 de la mañana del siguiente día para acusarlo de esa manera. Pero en ese momento nunca le dijo que el agresor era Freddy Carrión, nunca se dijo que hubo un abuso sexual por parte de Freddy Carrión. Ellos decían que hay otras personas que han ingresado al departamento, ella buscaba por el subsuelo 2, ella decía que en el piso 10 también ocurrió. Entonces, damos cuenta que las versiones de ellos ni tampoco del doctor Falconi cuadran. En ningún momento van a los hospitales, son otro tipo de versiones, jamás van por temas de abuso sexual, jamás van por temas de agresión sexual. Entonces, yo como mujer, si me sucede eso, si me pasó eso a mí, yo tengo un problema de rechazo, ¿sabes qué? Aléjate, no te quiero ver, señor policía, deténgalo, él me hizo esto y es cierto.
pero ese momento no sucedió nada de eso. Entonces, ¿qué hizo que el señor Falconi y la ahora supuesta víctima cambiaran las versiones para que digan que existe una agresión? Pero no hay una denuncia formal, dice usted, Priscila, de agresión sexual en contra de Freddy Carrión. ¿No hay una denuncia ya interpuesta ante la justicia de agresión sexual? Lo que lo sigue es por parte de la fiscalía. O sea, la fiscalía lo hace de oficio, no porque la víctima de la supuesta agresión lo haya denunciado directamente al señor Carrión. Hasta el día de hoy no existe ninguna denuncia ni tampoco ninguna acusación particular que diga que Freddy fue el agresor de esta persona. Además de este elemento extraño que usted dice se encontró en el departamento de donde se hizo la reunión, que no sabemos si es del señor Falconi o no, además de dinero, ¿qué otro elemento hubo ahí que no se ha dado a conocer? Sé que hay dispositivos electrónicos, algún tema de esta situación, pero claro, por el tema de abuso sexual no están considerados en ese tema, ¿no? Eso sí tienes más inquietudes, Alexis. Muy amable, ingeniera. Un gusto y muchas gracias por haber aceptado esta entrevista. Gracias, Alexis, y por permitir dar siempre la otra versión. Solamente les dejo con una duda de que después de estos días va a llegar muchas sorpresas en este caso y ustedes podrán darse cuenta de lo que en realidad sucedió ese día con Freddy Carrión. Freddy es inocente y yo seguiré en las calles luchando y hablando para que crean en esa inocencia de él. Les agradezco muchísimo por el espacio a todos ustedes. A usted también. A usted también. Sé que es muy complicado y muy difícil esta situación, así es que tenga éxito en todas las gestiones y se logre determinar la verdad, en este caso, Priscila. Muchísimas gracias. Priscila Schettini, ingeniera y esposa del defensor del pueblo Freddy Carrión, que ha estado con nosotros. 8:32 minutos, una pequeña pausa, ya volvemos.